Muy bien. Entonces habíamos dicho que vamos a ver CSS. ¿Qué es lo que vamos a ver en forma general esta clase? Vamos a ver qué es CSS para empezar, qué son las reglas CSS y dentro de estas vamos a ver qué son los selectores básicos y avanzados. Además vamos a ver los modelos principales que existen, modelos principales para poder organizar los elementos, ¿sí? Y también vamos a ver las propiedades más usadas. Existe un montón de propiedades, hay muchas. De hecho, ni siquiera, yo tampoco no las sé todas. Pero tampoco necesitamos conocerlas todas, ¿sí? Solamente las más importantes, las más utilizadas. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver Media Queries, que se utiliza para hacer que la vista varíe en función a la dimensión de un determinado dispositivo. Para eso sirve Media Queries. Pero igual vamos a ver esto todo paso a pasito, ¿sí? Empecemos por qué es CSS. Muy bien, veamos. Para empezar, CSS, sus siglas, CSS, viene de, obviamente, palabras en inglés que son Cascading Style Sheets. ¿Qué significa, traducido al español, hojas de estilo en cascada? ¿Por qué hojas de estilo en cascada? Bien, para empezar, CSS también es un lenguaje, al igual que HTML y cualquier otro lenguaje de programación. Es un lenguaje, ojo, lenguaje, no lenguaje de programación. Dado que tiene un determinado diseño, una determinada sintaxis que debemos cumplir, ¿ya? Pero nos sirve para hacer que nuestra estructura HTML, toda la maquetación que ya hicimos la clase anterior, aunque tal vez no se entendió mucho, pero tenga un mejor diseño. Para eso sirve CSS. Cascading, ¿por qué cascading? Aplicación de las reglas en cascada y la resolución de determinados conflictos que pudiera existir. Existen casos en los que al fabricar nosotros un determinado estilo para un determinado elemento, que de hecho de esta forma se los hace, ¿sí? Hacemos estilos para los elementos. A veces el estilo que hicimos afecta no solo a un elemento, sino a varios elementos. Pero en mi diseño final yo no quiero que ese estilo se aplique a todos los elementos. Y a otros elementos tal vez quiero que sean un poco diferentes, así. Entonces, cuando yo hago otros estilos, ya existe un como conflicto entre estilos, ¿sí? Esto lo resuelve de forma interesante CSS, igual vamos a ver eso más adelante, ¿sí? Todo con ejemplos, siempre se ve mejor. Así que sigamos. Ahora veamos qué son las reglas CSS. Bien, al igual que en HTML que vimos la clase anterior, habíamos visto que los elementos HTML eran la unidad básica de medida, ¿no? La unidad básica de estructura de un elemento HTML, más bien. Al igual que una casa, su unidad básica es un ladrillo. Habíamos hablado sobre esto, ¿no? En la clase anterior. Pasa lo mismo. En CSS, las reglas CSS son su unidad básica. Podríamos decir que una hoja de estilo está formada de varias reglas CSS. Bien, entonces tiene la siguiente estructura. Podemos ver que por un lado tenemos este A que pueden ver ahí, es el nombre de un elemento HTML. ¿Por qué ese A está ahí? Pues ese es un selector, ¿sí? Se lo llama selector. Un selector es una referencia hacia uno o varios elementos HTML, ¿sí? Al cual le vamos a aplicar las reglas que tenemos aquí adentro, que las reglas se las aplica con una propiedad y un valor. Bien, en este caso podríamos decir para este ejemplo que a todos los elementos as, bien, y de hecho así se va a aplicar esto, a todos los elementos as se les va a aplicar un margin de 3 píxeles, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, bien, un margen en general de 3 píxeles. Eso es lo que está haciendo esta regla. Ahora, todo este conjunto se lo llama declaración, ¿ya? Todo esto es una declaración. Bien, esta declaración nuevamente entonces está formada por un selector, ¿ya? Y ojo con esto, le damos un espacio al selector
y después abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves ponemos todas las propiedades y valores que querramos, no solamente una, podríamos poner varias. Ahora veamos la implementación, ¿ya? ¿Dónde es que pongo esto de aquí? Hay diferentes formas de implementación. Estas implementaciones, estas formas de implementación que vamos a ver a continuación, aplican de igual forma, y esto lo vamos a ver más adelante, para JavaScript. O sea, las implementaciones que hagamos igualito va a ser para JavaScript. Bien, existen 3 formas de implementación. Bueno, existen más, pero las que vamos a ver son 3. La primera implementación es la implementación en línea, ¿ya? En el mismo elemento HTML a través de un atributo que se llama style. Bien, veamos esto, ¿sí? Antes de avanzar. ¿A qué nos referimos con implementación? ¿Y a qué nos referimos con implementación en línea? Vamos a irnos a nuestro ejemplo. A ver, un momentito. Esto es lo que hicimos la clase anterior, ya, la clase 2. Ahí están nuestros 3 archivos: contacto, galería, index. Voy a copiar esta misma carpeta, lo voy a pegar ahí mismo y la voy a poner, en este caso, clase 3. Bien. Y luego vamos a abrir esto con Sublime Text o un Visual Studio Code, ¿sí? A ver, que se abra un ratito y vamos a jalar esto ahí. Minimizamos esto. Ahí tenemos Visual Studio Code. Bien. Cerramos esto. Hemos jalado clase 3 a Visual Studio Code y ahí lo tenemos, ¿ya? Esto es lo que hicimos en clase anterior. Bien. Vamos a abrir el index, ¿sí? Vámonos acá, entramos a clase 3 y ejecutamos el index.html. ¿Qué tenemos aquí? Lo que hicimos la clase anterior. Ahora voy a irle aplicando estos ejemplos de implementación para ver algunos estilos a esto que dice logo, ¿sí? Al loguito le vamos a modificar tal vez el color, que es lo que tal vez más podríamos visualizar. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, habíamos visto entonces implementación en línea. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que le vamos a aplicar el estilo a un elemento HTML, pero a través del atributo style. ¿Cómo se hace esto? Vamos acá, vamos a nuestro logo, vamos al H3, ¿sí? Al H3 le vamos a aplicar ese estilo. Esto no solamente al H3, sino a cualquier elemento HTML se lo puede hacer, ¿sí? Así que vamos a darle acá un espacio al H3 y vamos a escribir style. Entonces, la implementación en línea consiste en, a través del atributo style, aquí poder ya poner nuestras reglas CSS que querramos. Esto significa que no vamos a poner la sintaxis que nos pone a continuación, solamente la propiedad y el valor, ¿sí? Solamente esto de aquí es necesario, y ya no todo esto, porque obviamente ya estamos dentro de ese elemento, ¿no? En nuestro caso el elemento H3. Entonces acá vamos a darle, qué sé yo, podríamos darle igual margin, al igual que en el ejemplo que tenemos, un margin de 3 píxeles, pero esto no se va a visualizar tanto en nuestro ejemplo. Si lo actualizamos, no se nota, ya, no se nota. De hecho, porque ya tiene un margin de 3 píxeles, si no me equivoco. En nuestro caso vamos a modificar el color, ya, para poder ver qué es lo que está pasando. A ver, un color red, ya, un rojito. Hay muchas formas de poner los colores también, no necesariamente así, ya. Y también, creo que no hablamos de esto, pero para poner la propiedad, ponemos el nombre de la propiedad. Por lo general estas propiedades están en inglés. A continuación de esto, hacemos la asignación con 2 puntos, muy importante, con 2 puntitos, al igual que en la presentación, ¿sí? Con 2 puntitos ponemos el valor y punto y coma, ¿ya? Punto y coma. Volvemos acá, estamos ahí. Ahora veamos en nuestro ejemplo. Actualizamos. Claro, no vamos a ningún cambio porque esto lo estamos modificando en contacto.html. Deberíamos haberlo hecho en index.html, ¿no? Ese es el que tenemos abierto ahí. Así que vamos a pegar lo mismo que acabamos de hacer. Volvemos acá, actualizamos y ahí está.
tenemos el logo de color rojo. De esta forma aplicamos estilos, ¿ya?, a través de una implementación en línea. ¿Cómo es una implementación en línea? Asignándole los estilos a través del atributo style y ya. Ahora sí, ¿qué otra implementación tenemos? ¿Qué otro tipo de implementación? Tenemos la implementación de incrustado, ¿sí?, por incrustaciones. Esto lo hacemos en el mismo documento HTML a través de un elemento que se llama style. Este elemento style tenemos que ponerlo en el header de nuestro documento HTML. Si nosotros volvemos acá, vamos a aplicar esta implementación de incrustación, ¿ya? Entonces en la parte superior vamos a poner el elemento que nos dice que se llama style. Escribimos style, le damos enter o tab, y aquí adentro podemos volverle a dar enter. Escribimos todos los estilos que querramos, ¿sí? Estos estilos que pongamos acá deben ser como lo indicamos anteriormente, así, de esta forma. Vamos a decirle que todos los H3, ¿ya?, y podemos hacerlo esto también de forma general para todos los H3, que tengan un color, ahora quiero que tenga un color green, digamos, verde, ¿bien? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, fíjense muy bien esta parte. Lo actualizamos y esto sigue de color rojo. ¿Será que nos hemos equivocado algo? Pues no, está bien. Lo que pasa es que existe una prioridad, ¿sí? Una prioridad en la aplicación de los estilos. A esto me refería con hace rato los conflictos que puede existir entre diferentes estilos que se puedan aplicar a un mismo elemento. En este caso al H3 estamos poniendo un color rojo y también estamos poniendo un color verde. Entonces, ¿cuál de los dos va a poner? Bien, en el caso de la incrustación en línea, de la implementación en línea, esta tiene mayor prioridad sobre la implementación de tipo incrustación, que es la que está acá arriba. Entonces, si queremos que se pueda visualizar este color verde que pusimos arriba, tendríamos que eliminar esto de aquí y no poner esa implementación en línea. ¿Ya? Ahora si lo actualizamos podemos ver que sí está de color verde. Bien, entonces esa es una implementación a través de una implementación de tipo incrustación a través de un elemento que se llama style. Continuamos. Luego tenemos la implementación que es más utilizada, más ordenada, porque no es bueno estarle metiendo todos los estilos en un solo archivo, ¿no? Y es la implementación a través de un archivo externo, donde nosotros vamos a crear un archivo con extensión .css o extensión CSS, ¿ya? Y aquí vamos a agregar todos nuestros estilos. Luego vamos a tener que importar este archivo desde nuestro HTML en el cual querramos utilizar. Bien, hagamos esto. Entonces para eso vamos a crearnos una carpetita dentro de nuestra ruta principal y la vamos a llamar CSS, ya, CSS. Dentro de CSS vamos a crear otro archivo y lo vamos a llamar estilos.css con esa extensión. Bien, le damos enter y ahí ponemos nuestros estilos. De igual forma ahora voy a poner, y esto es de forma directa, no tengo que estar importando alguna librería o cosas así, ¿ya? Se aplican los estilos tal cual, como vimos hace rato. Entonces vamos a darle a todos los H3, bien, otra vez el color, ya que no estamos jugando con los colores. A ver qué color le podemos dar. Un blue tal vez. Bien. ¿Qué creen que aparezca? ¿Creen que aparezca el azul? Bueno, para empezar tenemos que importar este archivo acá en nuestras hojas de estilo. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que utilizar un elemento que se llama link. Escribimos link, le damos enter o tab, bien, y nos va a generar aquí nuestro elemento link, que es un elemento que no tiene una etiqueta de cierre para empezar, y tiene dos atributos por defecto. Este rel de acá nos dice que va a ser para style sheets, para hojas de estilo, ¿ya? Y acá ponemos la ruta, en el href ponemos la ruta donde se encuentra nuestro archivo de hojas de estilo, ¿sí? Para nuestro caso está en la ubicación, entonces ponemos /, entramos a CSS y se llama estilos.css. Bien, aquí ponemos la ubicación entonces. De esta forma ya hemos importado el archivo de hojas de estilo. Si lo actualizamos
Ah, ¿qué creen? Sí, reconoce el estilo que le hemos puesto. Recuerden que hemos dicho que creo que no se puede visualizar bien, ¿no? Pero ahí está. El logo ya está de color azul. Ha aplicado los estilos que queríamos. ¿Por qué? Bien, parece que tiene mayor prioridad las hojas externas, las hojas de archivo externas, que, que la implementación de incrustación. Pareciera, pero no es tan así. Esto funciona de la siguiente forma, ¿sí? Esto se ejecuta línea por línea, ¿no? En forma secuencial, como cualquier algoritmo, ¿sí? En forma secuencial. Entonces, ¿qué es lo que acá se ejecutaría primero? Estas hojas de estilo, ¿no? Ya están. Entonces, en cierto punto esto lo renderiza de color verde. Y luego de renderizarlo de color verde, importamos la hoja de estilo. Y en esta hoja de estilo nos dice que el H3 es de color azul, ¿no? Entonces sobreescribe lo que ya había renderizado. Eso es lo que está pasando. O sea que si nosotros cortamos esto y lo importamos antes de estos estilos que pusimos acá, ¿qué pasará? Así es. Como esto se ejecuta en forma secuencial, ahora lo que se visualiza es el color verde. Muy importante el orden en el que importamos las cosas. Es muy importante. Más adelante, cuando tengan muchas hojas de estilo, que no solamente vamos a trabajar con una, se nos va a complicar. Así que hay que saber qué hoja de estilo importar primero o cuál hoja de estilo importar después. A veces eso nos crea conflictos y decimos, pero si mis estilos que yo he hecho están bien, ¿por qué no se visualizan? Entonces uno de los problemas puede ser que no hayamos importado correctamente nuestros estilos. Espero que hasta aquí todo esté claro. Bien, continuamos. Ahora veamos los selectores básicos. ¿Qué son los selectores? Los selectores, recuerdan, ¿no? Estábamos hablando sobre los selectores. Para este caso de esta regla CSS, el selector sería este H3, ¿no? Que si notan incluso se pone de color rojo. No es la única forma de darle estilos a algo. Imagínense si estamos en el caso en el que yo quiero ponerle un estilo diferente a un H3 y luego a otro H3 que existe por ahí, quiero ponerle otro estilo diferente. Entonces ya no sería una buena forma de decirle solamente H3, ¿no? No sé si me entienden. Creo que no me he explicado bien. Ya, digamos que tengo dos H3. A un H3 quiero darle estilos diferentes y al otro otros estilos. Bien, si lo aplico de esta forma, va a aplicar estos estilos a ambos. ¿Cómo es que diferencio un H3 del otro? Y ahí entran pues los diferentes tipos de selectores que existen. Uno de ellos es el selector de tipo que hemos estado utilizando. El selector de tipo hace referencia a un determinado elemento HTML a través de su mismo nombre, o sea, a través del nombre del elemento HTML. Claramente nos dice ahí, a todos los elementos con ese nombre. La sintaxis es el nombre del elemento HTML y a continuación pues ya el resto de la regla. Muy bien, y es lo que hemos estado haciendo ahorita. Luego tenemos los selectores de clase. Los selectores de clase se aplican a todos los elementos, ojo con esto, que tengan el atributo class, ¿ya? Y que en el valor que le asignemos en class tengan el nombre, ¿ya? De este selector que tenemos aquí en naranja. Nombre clase, o sea, el nombre que ustedes quieran. Esto es a criterio de cada uno. Aquí de hecho ya podría ser lo que estaba diciéndoles. Imagínense que yo tengo dos H3, así, logo 1 y logo 2. Quiero que el logo 1 sea verde y que el logo 2 sea naranja. Si lo dejamos esto como está, ambos van a ser azules. De hecho voy a borrar este de acá que no me va a servir ya no lo vamos a utilizar. Volvamos acá, lo actualizamos y ¿qué tenemos? Logo verde y logo naranja, ambos están de color azul. Ahora, si aquí digamos en este color, voy a poner el verde, ¿sí? Verde no, green, así. Ahí está, ya, todo bien. Ahora aquí
vamos a utilizar los selectores de clase. Bien, un selector de clase es específico. Por decir, quiero que todos los elementos que tienen la clase verde sean de color verde. A eso me refiero. No estoy poniendo nada aquí, vamos a hacerlo directamente con ejemplos. Ya, así. Un selector de clase tiene la siguiente sintaxis. Ponemos un punto, ¿ya? Un punto. Y luego el nombre de la clase que nosotros querramos. Digamos, quiero que mi clase se llame naranja. Esto hará que todos los elementos que tengan la clase naranja sean de color naranja. ¿Cómo hago posible eso? Pues poniéndole color orange, ¿ya? Si no pongo esto, pues no hace nada. Ahora vámonos al index.html y vamos a poner algunos elementos con esa clase. Para nuestro caso a este h3, entonces le voy a dar el atributo class y aquí le voy a dar naranja. Veamos que se llama así, naranja, perfecto, pero sin el punto. Ahora veamos qué pasa acá. Si actualizamos, podemos ver que el segundo h3 ya es de color naranja, ¿no? Perfecto, está funcionando bien. Sigamos. Al igual que los selectores de clase, ¿y cuál es la ventaja de los selectores de clase? Que este estilo que yo he puesto acá, puedo aplicarlo a todos los elementos que tengan la clase con ese nombre. Nuevamente, ¿no? Lo que les había dicho. ¿Qué significa esto? Que puedo aplicar ese estilo a varios elementos. Puedo decirle, digamos, a ver, uno de estos. Digamos que este va a tener la clase naranja. Este jeans. Bien, volvamos, actualizamos y vemos que jeans es de color naranja. A más de un elemento. ¿Por qué decimos esto? Porque también tenemos los selectores de ID, que son igualitos a los selectores de clase, con la única diferencia que no se puede aplicar a varios elementos, solo a un único elemento. Por eso es que se llama selector de ID también, ¿no? Porque el ID siempre es único, ¿no? Y otra diferencia es que en lugar de ponerle un puntito, ponemos un hashtag, un numeral. Bien, si volvemos acá, vamos a poner algo similar, a ver. Numeral, a ver, y vamos a darle un nombre a este ID, un rosadito. Bien, así se va a llamar el ID. Le vamos a dar entonces un color negro. Todo contradictorio, ¿no? No, a ver, un pink. Le daremos un pink, seremos ordenados, ¿sí? Ahí está, pink. Y ahora, ¿a quién le aplicamos este pink? Digamos este jackets de acá, ¿ya? ¿Cómo aplicamos esto? Aplica a aquel elemento que tiene el ID con ese nombre. ¿Con el nombre cuál? Rosadito. Entonces a jackets le vamos a dar el atributo ID, ahí está, ID, ¿no? ID en inglés se dice. Y aquí le damos rosadito. Volvemos, ejecutamos y ahí está, jackets está de color rosadito. Si escribimos esto mal y no ponemos el nombre como está acá, entonces obviamente no se va a renderizar ese estilo que aplicamos, ¿no? Ahí está, no aparece. ¿Por qué? Porque escribí mal rosadito, ¿no? Bien, ahí tenemos. También tenemos los selectores universales. Sí, me olvidaba de los selectores universales, que se los pone con un asterisco, ¿ya? Solamente un asterisco, y esto hace referencia a que todos los estilos que pongamos se los va a aplicar a todos los elementos. Y de hecho voy a aprovechar, ya que estamos hablando del selector universal, en poner un estilo específico a todos los elementos, ¿sí? Por lo general, estos estilos universales, vamos a llamarlos así, que aplican a todos los elementos de la hoja de estilos, se los pone en la parte superior, por lo general. Bien, algo que sí vamos a hacer, y fíjense cómo está ahorita esto, si notan el logo y todo, y los textos, algunas cositas acá, tienen su propio margin y padding, o sea, están un poco separados del borde, ¿no?
quiere decir que estos ya tienen algún estilo por defecto. Los vamos a resetear, ¿sí? De hecho, si inspeccionamos este loguito, veamos qué tiene. Ahí está, esto. Tiene un margin en la parte superior y en la parte inferior. Es un margin que se le pone en forma automática. O sea, el HTML por defecto ya les pone estos estilos a estos elementos. ¿Bien? Ya les pone por defecto esos estilos. Noten ahí el naranja también tiene su margin. Todo tiene sus margencitos ya. Y todo eso lo vamos a borrar porque no nos sirve a nosotros. Queremos que no haya ningún estilo. Si vamos al body, el body también tiene su margin, ¿no? De 8 a todos lados. ¿Ya? Vamos a resetear todo eso. A toditos entonces. Vamos a decirle que toditos tengan un margin de 0. ¿Sí? Veamos si actualizamos esto a ver qué tenemos. Ahí está. Ahora todo está bien pegadito. ¿Sí? Está mejor. Así sí podemos trabajar. Porque si trabajamos con sus estilos que ya tienen por defecto, se torna un poco desordenado. A veces no vamos a saber ni siquiera qué es lo que está pasando porque ya tienen algunos estilos. ¿Ya? ¿Qué más? A veces un padding también tienen. Padding 0 también le vamos a dar. Ya, ahí está. El botón sí tenía un padding. Y creo que eso es todo, ¿sí? Y eso es lo que hace el selector universal. Aplica estilos, los estilos que nosotros querramos a todos los elementos del documento HTML. Y luego tenemos el selector de atributo, también me estaba olvidando este. El selector de atributo aplica los elementos a todos los elementos que tengan un determinado atributo. Pero este no lo vamos a utilizar mucho ahora, ¿ya? Se lo puede utilizar tal vez en los inputs o cosas así. Por ejemplo, algo así es su sintaxis. Bien, tenemos el nombre del elemento. Aquí hay que poner el nombre del elemento o su nombre de la clase también. Podemos utilizar cualquiera de los selectores de acá. Pero que a su vez, o sea, además del selector, cualquiera de los que tenemos aquí arriba, tenga un determinado atributo. ¿Ya? Si tiene ese atributo, entonces aplicar el estilo. O que tenga el atributo y también tenga un determinado valor. Muy interesante. Nos podría servir para muchas cositas. Sigamos. Ahora veamos un poquito del modelo box. Esto me parece interesante también. También lo vamos a utilizar en el selector universal. ¿Sí? Lo vamos a hacer unas modificaciones. ¿Qué es esto del modelo box? Y hemos estado viendo un poquito de esto, ¿no? Hablando del margin, del padding, del borde y todo eso. ¿Qué es todo eso? ¿Ya? Cada elemento, cada uno de los elementos que tenemos que se pueden visualizar, porque hay elementos que no se pueden visualizar, ¿no? Tienen un padding, o sea, primero tenemos el contenido, ¿ya? El contenido es pues todo lo que vemos acá. Y si es un elemento de bloque, recuerdan en la clase anterior habíamos hablado de elementos de bloque que ocupan los elementos de bloque toda la fila, ¿no? Por ejemplo, este es un elemento de bloque, ocupa toda la fila. Si lo inspeccionamos, ahí está. El H3 es un elemento de bloque porque ocupa toda la fila, ¿sí? Por eso el siguiente se pone abajo. Entonces, en los elementos de bloque, el contenido es toda su fila. Y en los elementos de línea, el contenido es solamente el contenido que tiene ese elemento. Por ejemplo, estos As de acá son elementos de línea. Solamente ocupan lo que su contenido ocupa, ¿no? Ahí está. Luego de eso tenemos el padding. El padding no es más que un margen interno, por así decirlo. ¿Cómo podemos, a ver, a qué me refiero con margen interno? Por ejemplo, nuestras pantallas que podemos ver ahorita tienen un margen interno. Hay un borde de todo el dispositivo, ¿no? Que ustedes pueden tocar. Y desde donde se ve la pantalla hay un margen, ¿no? Hay como una pequeña línea. Podríamos decir que eso es un padding, ¿sí? Y luego el margen, el margen es un margen externo, ¿sí? Que está por fuera del borde. Ya, entonces tenemos dos diferentes tipos de márgenes. El padding y el margin. Padding es un margen interno y el padding es el margen externo. El padding se suele utilizar para los botones.
Por ejemplo, acá tenemos un botón que antes tenía un padding, pero ya lo hemos borrado. El padding es ese margen que se puede apreciar fuera del contenido, ¿no? Ahí está, digamos que este tuviera un padding, ¿no? Y ese padding estuviera separando al botón. A ver, algunos ejemplos de padding. No sé si acá, a ver. Por ejemplo, estos iconos no están pegaditos al borde, ¿no? Tienen un padding que los separa. Si no, estarían pegados y el círculo sería más chiquitito. Luego existe un margen fuera de este botón, ¿no? Este es el margen externo, que hace que se separe un botón de otro. ¿Notan? Si no hubiera ese margen externo, los botones estarían pegaditos uno al lado del otro. Un poquito de modelo box, ¿sí? Así esa parte. Ya, igual y lo vamos a volver a describir. Cada elemento es una secuencia de cajas, ¿sí? Son cajas apiladas, una sobre otra, pero hacia abajo. Por un lado tenemos el contenido, luego tenemos el padding, que rodea al contenido, luego tenemos el borde, que es el área contorneada de relleno, que a veces solamente ocupa un píxel o nada, ¿ya? O depende, si quieren un borde más gruesito, pues lo modificamos también. Luego tenemos el margin, el margen, que es un área transparente a veces, ¿sí? También le pueden dar color si quieren, pero se suele ponerlo como transparente, si no tiene un color específico. Por ejemplo, acá no podemos ver el margen externo, ¿no? Pero sí separa, o sea, está ahí, pero no se ve. Separa los elementos. Se suele utilizar para decir que los elementos están separados, pero en sí están muy pegaditos, ¿sí? Para eso es el margin. Ay, lo siento. Se me fue al final. Ahí están. Ahí está. Modelo box, entonces. Si quieren ver cómo es que están modelados ciertas cosas, incluso este puede inspeccionar. A ver, digamos este botoncito o este de acá, lo vamos a inspeccionar. Este de acá, recuerden, estamos inspeccionando, que sería este div de acá. Ya, si bajamos hasta aquí, podemos ver su modelo box en cualquier inspección. Aquí está el modelo box. Bien, este es el contenido. Luego le sigue el padding, el borde, el margin y esto de position depende. Más adelante vamos a ver esto, ¿sí? A ver esto de acá. Esto de acá, por ejemplo, tiene un padding. Ahí está el padding del que les estaba hablando. Si no, el borde estaría pegadito al contenido, ¿no? Con eso está separando el icono del borde. Bien. Y ya luego le pone algunos estilos más. Pero así podemos visualizar el modelo box. Luego tenemos el box sizing. Es importante también hablar del box sizing porque es un poquito difícil de entenderlo. El box sizing no es más que otra propiedad que modificar, al igual que el color, que el margin, que el padding, etc. También es otro valor a modificar. Pero ¿qué valor le vamos a poner? Aquí podemos ver el modelo box del que estábamos hablando hace ratito. Le vamos a dar un content box o un border box o un padding box o un margin box. Hay diferentes valores que podemos modificar. El que se recomienda y todos los desarrolladores utilizan en su mayoría es border box. Por defecto a veces viene con content box, pero ¿qué son estos dos valores? ¿De qué estamos hablando? Ya, acá, además de rosadito, vamos a decirle que va a tener un ancho de 250 píxeles, digamos, ¿sí? Ya, ahí está. Esos 250 píxeles, ¿qué significa? ¿Significa el ancho del contenido o significa el ancho hasta el padding o el ancho hasta el borde o el ancho hasta el margin? Eso es box sizing, ¿ya? El tamaño de la caja, a eso se refiere, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé cuánto representa estos 250? Para eso vamos a decirle, digamos que este rosadito va a tener un box sizing. Ahí está, podemos ponerle border box, content box, padding box y margin box más, pero esos no se utilizan mucho. Estos son los dos más utilizados. Si ponemos content box hacemos referencia a solamente el contenido. ¿Qué significa esto? Que si después de poner el ancho ya de 250 píxeles y luego le pongo un padding de 10 píxeles, ¿cuánto es el ancho realmente de este elemento de rosadito? ¿Cuánto va a ser su ancho? Estamos sumando estos 250 más estos 10 de acá, 260.
Pues no, ¿no? El ancho real será 270. Recuerden que el padding se aplica a todos lados. Si lo aplicamos de esta forma, aplicaría arriba, abajo y a los lados. Así que su ancho real sería 200. Tendría que ser 270. Pero como todo hay que probarlo. Veamos. ¿Sí no ven? Veamos este rosadito, bajemos hasta acá. Y dice out. Ya, esto es porque le vamos a dar display block. Ahí está. La respuesta correcta es que el ancho del elemento, el ancho total, sería 250 más 10 más 10, ¿no ven? O sea, 270 sería. Aquí está 250 de acá, aquí está 10 a este lado y 10 a este lado. Esto pasaría si utilizamos Content Box, pero lo que se recomienda es utilizar Border Box. ¿Por qué decimos Border Box? Porque ahora sí estamos diciendo que el ancho que pongamos, o sea, este ancho de acá, va a ser, en nuestro caso, desde el borde hasta, desde el borde, ¿no? Va a representar desde el borde, de borde a borde. Y ya no solamente del contenido. Eso significa que si nosotros le ponemos estos 10 de padding, a ver, veamos qué va a pasar. Ya no va a aparecer estos 250, va a aparecer menos. Inspeccionamos. Ahora dice 230. Y está bien, ¿no? 230 más 10 más 10, 250. Dan los 250 que sí queríamos utilizar, ¿sí? Ese es el ancho que realmente se debería manejar. Así no nos vamos a estar confundiendo. Esto pasa muy habitualmente porque, digamos, le damos un ancho que nosotros queremos que tenga ese ancho. Digamos, tal vez que tenga un ancho de la mitad de la pantalla, del 50%, ¿bien? Pero si adicionalmente a eso le damos un padding un poco grandecito, tal vez de 100, ¿ya? Y esto estaba no en Border Box, sino en Content Box, entonces se va a salir desde el 50% que queríamos, ¿no? Y no va a estar bien. Pero como está con Border Box, entonces no tenemos ningún problema. Perfecto, espero que se haya entendido esa partita. Box Sizing, que de hecho lo vamos a poner para todos los elementos, que todos los elementos utilicen Box Sizing, Border Box. Entonces voy a borrar esto del rosadito, ya. También le voy a borrar esto de aquí. Y lo voy a poner en nuestro selector universal. Box Sizing, Border Box. ¿Ya? Cito entonces. ¿Qué son las pseudoclases? La sintaxis se la pone de la siguiente manera, ¿sí? El nombre del selector, ya saben, cualquiera de los selectores que ya hemos visto antes. Ponemos dos puntos, ya, sin espacios, y el nombre de la pseudoclase. Que el nombre de la pseudoclase o sea, no nos podemos inventar, ya existen y pueden buscar en internet. Hay una infinidad de pseudoclases. Estas son algunas de las más utilizadas, ¿ya? Cada una de estas tienen una función diferente. Por ejemplo, el hover, que es el más utilizado, se lo utiliza cuando el mouse se acerca a un elemento. Entonces, cuando se acerca a ese elemento va a aparecer determinados estilos, ¿ya? Pseudoclases. Digamos, tenemos creo un botón por ahí. Creo que al botoncito le podemos agregar eso. O a cualquier elemento, de hecho, no necesariamente un botón. Digamos a este dress de acá. Le vamos a agregar una clase, ¿ya? Que diga para hover, ya, cualquier nombre de clase, no necesariamente, o sea, cualquier nombre le podemos poner, no tiene que ser un nombre específico. Entonces acá vamos a poner punto para hover, ya, así se llama nuestra clase. A continuación vamos a agregar la pseudo clase, ahí está, dos puntos, y ponemos el hover, ¿sí? Esto ya es específico, el hover. Le damos un espacio, abrimos y cerramos llaves y aquí ponemos la clase que querramos. Digamos, quiero que tenga un background, un fondo de color, a ver qué color, gray. Hay gray. Y además quiero que el color del texto sea blanco. Ahí está, dos estilos. Volvamos acá, actualizamos. No tenemos ningún cambio en dresses. En dresses hemos puesto, ¿no? Sí. Noten en los demás. No pasa nada cuando el mouse se acerca a ellos. No pasa nada. Pero si me acerco a dresses, automáticamente tiene el fondo gray y la letra blanca, ¿no?
Esas son las pseudoclases. Pero no todas funcionan como el hover. El focus se aplica a los inputs, ¿ya? Cuando está focuseado un input. El activate cuando le hacemos clic a algo, digamos, está activado. El checked cuando está chequeado, etcétera. El enable cuando el elemento está enable, ¿no? Disponible. Y así. Hay varios. Y así funcionan las pseudoclases. Más que todo a comportamientos específicos de elementos que por lo general tienen interacción con el usuario. Luego tenemos los pseudoelementos. Estos se los aplica con 2 puntos, o con 4 puntos más bien. Igualito a las pseudoclases, pero con 4 puntos. ¿Ya? Pero estos no son comportamientos específicos de un elemento, que eso eran las pseudoclases. Los pseudoelementos, como su nombre lo dice, son elementos que aparecen en el mismo elemento, ¿ya? Algo así. Por ejemplo, el pseudoelemento after se lo coloca después del elemento original, ¿ya? El before se lo pone antes, el first letter a la primera letra, el first line a toda la primera línea de un párrafo, por ejemplo, podría ser. El selection coloca estilos a un contenido seleccionado, ¿ya? Esto igual, por lo general a los párrafos se los aplica estos estilos. El backdrop se crea para crear un fondo detrás del contenido, como lo dice ahí, solamente lo leí. Pero hay como estos pseudoelementos, igual varios, podemos buscarlos. A ver, probemos uno, ¿sí? Vamos a darle un párrafito por ahí, acá. Y vamos a agregar texto aleatorio. Para eso escribimos lorem y ponemos que, no sé, 50 palabras o 20 palabras y le doy enter. Y me ha creado texto aleatorio con 20 palabras. ¿Ya? Si quiero puedo crear con 5 o 4 o 5 palabritas, ¿ya? Ahí están las palabras que quieran. Volvamos, ahí están. Vamos a aplicar una pseudoclase a este P. Y como es el único párrafo, entonces directamente podemos poner P sin estarle creando una clase. Y le vamos a poner, a ver, after, ya, el after. Le vamos a poner content, texto after. Y le vamos a dar un background verde, ya, veamos qué es lo que está pasando acá. Ahí está. Este texto, el texto after, se lo ha agregado a partir de las hojas de estilo, incluso con un propio fondo y toda la cosa. ¿En qué punto se lo ha agregado? Después de nuestro contenido principal, ¿no? Después de todas las palabras que hemos puesto ahí, ahí están, texto after. Ahí incluso lo podemos adornar un poquito, color white. No, ahí está. Ha colocado contenido después. ¿Y qué contenido? Lo que pongamos en la propiedad content, ¿sí? Sí o sí tenemos que utilizar el content. Si queremos utilizarlo o hacer un before texto antes, podríamos decirlo, ¿ya? Y lo mismo. Lo actualizamos y ya está, texto antes, ¿no? Pseudoelementos, entonces. Esos son pseudoelementos. También podemos agregarlo a first letter, a la primera letra. Este elemento se aplicará a la letra L, digamos, se puede utilizar para los periódicos, ¿no? Los periódicos los suelen utilizar, o los libros, que la primera letra suele ser un poquito más grande, ¿no? Entonces podemos aplicarle estilos a la primera letra, o a toda la primera línea. Hablemos un poquito de las unidades de medidas. Han estado viendo que hemos estado poniéndole algunos valores que están acá arriba, no, ninguno, no hemos puesto a ninguno. Pero hablábamos de porcentajes, de píxeles y cosas así, ¿no? Esas son unidades de medida para las hojas de estilo. Existen unidades de medidas absolutas y unidades de medidas relativas. Las unidades de medidas absolutas, por ejemplo, los centímetros, milímetros, pulgadas y píxeles, son unidades de medidas que no varían en función al tamaño del dispositivo. Si yo digo, por ejemplo, que un botón va a tener un ancho de 200 píxeles, va a tener un ancho de 200 píxeles aquí en mi celular, en una tele de 100 pulgadas, en cualquier dispositivo va a tener el mismo ancho de 100 píxeles. Bien, a eso se refiere, unidades de medida absolutas.
Por otro lado, las unidades de medidas relativas varían en función a varios factores, no necesariamente el ancho del dispositivo o la dimensión del dispositivo. En el caso del porcentaje, sí. Por ejemplo, si yo quiero que un botón mida el 50% del contenido disponible o de la pantalla, digamos, entonces si mi pantalla es chiquitita va a medir la mitad de mi pantalla. Si mi pantalla es una tele grande o qué sé yo, algo, un dispositivo muy grande, entonces el botón va a ser enorme, pero la mitad nomás, ¿no? Luego tenemos el el rem, ¿ya? Que son unidades de medidas que se utilizan para las letras más que todo, ya, para las fuentes. Un es una unidad de medida de una letra, o rem. El rem es raíz, un poquito vamos a explicar esto, sí, más adelante, ahorita no. Después tenemos el view width y el view height, ¿ya? Que como su nombre lo dice, ocupa el ancho o el alto de lo que se puede visualizar en la pantalla, ya no en función al contenido del padre. Y así, estas son las unidades de medida. Las vamos a ir viendo muy frecuentemente. Luego tenemos el modelo Flexbox, que este sí es bastante interesante, muy útil. Aquí entramos con los modelos. ¿Recuerdan que al principio de la clase habíamos hablado de modelos? Sí, modelos principales, ¿ya? Uno de esos modelos, y el que vamos a ver, es el modelo Flexbox. ¿Y para qué se utiliza Flexbox? Es un modelo flexible, ya como su nombre lo dice, para poder organizar los elementos en forma lineal, ya sea horizontal o vertical, pero es unidimensional. Se los puede manipular ya utilizando un display flex ya dentro de cualquier elemento, y ahí le ponemos ya la forma en la que queremos que este se ordene. Ya sea, por ejemplo, si le ponemos un flex start, entonces sus elementos que contiene, ya, y esto se lo utiliza con un elemento padre. Al padre le ponemos flex y los demás ya se acomodarán en función al padre. Si ponemos flex start al padre, entonces los elementos se acomodarán al principio. Si le ponemos flex end, se acomodarán al final, y así sucesivamente, ¿no? Como vemos en cada una de las imágenes que vemos acá. Bien, todas esas funciones. Bien, entonces le vamos a dar un position fixed para que ese elemento de ahí no se mueva. Y también le vamos a dar un width, ¿ya? Un ancho de, no sé, 250 píxeles, así anchito nomás que sea. Ya fijo su ancho, max width que sea. Puede tener menos de 250, o sea, para dispositivos pequeños, pero máximo que tenga 250 píxeles. Después, a ver, ¿qué más va a tener? Un padding tal vez, arriba y abajo de 15 píxeles, a todo lado, arriba, abajo, izquierda y derecha. Y que tenga su propio scroll. ¿Cómo hacemos que tenga su propio scroll? Ya, overflow. Pueden poner overflow Y o X y le ponemos auto, ya, que aparezca en forma automática si es que lo requiere. Si no, no. ¿Qué más? Nada más. Si volvemos, veamos que tenemos medio que se va a desordenar un poco. Ahí está, se desordenó totalmente. Entonces al main lo vamos a recorrer un poquito ya. Esos 250 píxeles que esto ocupa lo vamos a recorrer. Entonces aquí al main, directamente main lo vamos a poner, ¿ya? Al main le vamos a dar un margin left o margin. También, si probamos esto. También puedo asignar 4 valores directamente, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, todos separados por un espacio. Ya, el primer valor hace referencia al margen de la parte superior, del tope. Ya, en arriba no quiero que tenga nada. El segundo valor hace referencia al margen de la derecha. En la derecha no quiero que tenga nada tampoco. El tercer valor hace referencia al margen de abajo, down. Abajo no quiero que tenga ningún margen, entonces le pongo 0. Y a la izquierda es el último valor, ¿ya? Y ahí quiero que tenga un margen de 250 píxeles.
Bien, así, de esa forma. Muy bien. En lugar de darle max width aquí, width nomás que esté, por ahora. ¿Y cómo pueden memorizarse estos valores? Esto va en el sentido de las manecillas del reloj. Ya el primer valor es top, right, button y left, ¿no? En el sentido de las manecillas del reloj. Empezamos por arriba, derecha, abajo, izquierda. Ahora sí, veamos, esto debería haberse ordenado un poco. Ahí está, ¿no? Ya está mejor. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ya esto ya, dejamos el main hasta ahí, solo quiero hacer eso. En el nav también, ya, eso es todo. Ahora vamos a tener una clase que se llame logo. Ahí adentro le vamos a dar estilos al logo, ¿sí? Tenemos acá en el nav un logo, aquí está nuestro loguito, ¿ya? ¿Cómo le damos estilos a este logo? Ahorita está horrible. ¿Cómo debería ser? Tiene harto espacio. Ya, por esto le vamos a dar espacio aquí y espacio aquí. Aquí le vamos a dar la clase, ya, recuerdan, hemos puesto un div acá. La clase logo, sí, solo logo, nada más. Y aquí en logo le vamos a dar, a ver, un padding puede ser de 10 píxeles, ya, a todo lado. Actualizamos, ahí está, se alejó un poquito, ¿no? Se ha alejado un poquito. Y luego le vamos a decir, utilizando este mismo logo, vamos a utilizar un poco esto de dar estilos, ya, a elementos que están dentro de otros elementos. En este caso yo quiero darle estilos al H3. Ya hemos visto que podemos hacerlo de forma directa diciéndole H3, pero ¿qué pasa si hay más H3? Puedo hacerlo de la siguiente forma, ¿ya? Voy a decirle, dentro del logo hay un H3. Esto lo hacemos de esta forma, poniendo un espacio. O puedo hacerlo también de esta forma, ¿ya? Si pongo solamente el espacio, estoy diciendo que dentro del logo hay un H3. En cualquier parte dentro del logo. Puede que esté muy adentro o solamente hay sitios. Pero si pongo esto, estoy diciendo que estrictamente tiene que estar un nivel abajo, ¿ya? Así que mejor si lo ponen así. Ya, entonces, ahí está el H3 y el H3 le vamos a dar, a ver, un margin, ya, margin, arriba y abajo de 15 píxeles y a los lados 0, no tenga nada. Vemos cómo se ve, ahí está, ya un poquito alejado y creo que, bueno, eso es todo, ya, ahí lo dejaremos el logo. También podemos cambiar el tipo de letra en forma global a todos los elementos, decirle que en el selector universal vamos a ponerle un font family, eso es para cambiar la letra. Y podemos poner cualquier valor, ¿sí? Incluso desde internet podemos descargar fuentes. También vamos a ver eso en la próxima clase. Por ahora le vamos a dar un sans serif, el siempre confiable sans serif. Veamos cómo se ve, ya se ve mejor, un poco mejor con esto, ¿no? Ya, un poquito más decente. Ahora hagamos que cada uno de estos textos de aquí se apilen uno abajo del otro, ¿ya? Para empezar vamos a poner, a ver acá, luego del logo hay que ser bastante ordenados. Vamos a poner una clase que se llame menú, ¿ya? Menú entonces va a ser el contenedor del menú. Menú content que se llama, ¿ya? ¿Qué va a ser este div? ¿Ya? Entonces este div yo le voy a poner class menú content, ¿bien? Este menú content va a tener, a ver, podemos ver que tiene un margen muy grande arriba y abajo, ¿no? Ahí está, arriba tiene un margen grandecito y abajo también, ¿no? De separación. Entonces le vamos a dar aquí padding, arriba y abajo que tenga un padding de, a ver, 70 píxeles puede ser, y a los lados que tenga 0, porque si no pongo este 0 lo va a aplicar arriba, abajo y a los lados, así que a los lados 0. Bien, volvamos, actualizamos y ahí está, arriba y abajo ya tiene, no está apareciendo su scroll. Height le vamos a dar del 100%. A ver, eso debería funcionar. Ahora sí está bien. Ahora sí ponemos aquí scroll como estaba, scroll auto. Tenemos que decirle que el nav va a ocupar un alto del 100%, ¿no? Va a ocupar todo el alto disponible, ¿ya?
para que así aparezca nuestro scroll, porque si no nunca va a aparecer. Si actualizamos, el scroll desaparece, pero si el alto de la pantalla disminuye, ya aparece el scroll y podemos navegar en él, ¿no? Perfecto. Y ya está. Y ahí desaparece. Ahora vamos a ordenar estos botoncitos que se ponga uno abajo del otro y que desaparezca sus estilos que ya tiene por defecto, ¿ya? Para eso vamos a poner un menú ítem, una clase que se llame menú ítem, ¿ya? Y ahí le vamos a poner, a ver, lo siento. Como se trata de un ítem, o sea, un ítem es cada uno de estos, ¿no? Cada uno de estos tiene, a ver, un padding a todo lado. ¿Qué más tiene? Y ocupa todo el ancho, ¿no? A ver, le vamos a dar entonces un display. Por ahora es un elemento de línea, así que es un display inline. Ese es su valor por defecto en este momento. Ahora lo vamos a cambiar a un elemento de bloque. Podemos hacer eso, podemos cambiar elementos de línea a elementos de bloque y viceversa. Utilizando el display. Vamos a decirle entonces display block. A continuación de eso, ahora vamos a decirle que va a ocupar un ancho, aunque creo que esto no es necesario del 100%, pero igual lo vamos a dejar. Y le vamos a decir que va a tener un padding de 10 píxeles arriba y abajo, y a los lados de 8 píxeles, un poquito, una diferencia no muy notoria. Ya, pero no está cargando. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto la clase menú ítem a ninguno de esos ítems. Volvamos acá y voy a seleccionar todos los as con multicursor, ya. Para seleccionar multicursor, primero seleccionamos lo que queremos buscar y luego presionamos las teclas control D. Control D, buscamos todas las coincidencias y ahí están, ya. Nos movemos, le damos un espacio, ponemos ahí class y vamos a darle la clase menú ítem. Bien, ahí también, aprovechando eso, voy a darle la clase menú link, que con esto voy a darle otros estilos un poco diferentes, pero a todito, ¿ya? Volvamos, actualizamos y ahí vemos que ya se ha puesto uno abajo del otro. Perfecto, está muy bien, más bonito, ¿no? Volvamos acá y ahora vamos a construir el menú link, ¿ya? Este menú link nos va a servir para poder quitarle el text decoration que tiene. Le vamos a darle text decoration none, le vamos a decir que no tenga text decoration. Volvemos, ya no tiene la barrita, ¿no? Pero sigue siendo de color medio azul, así que también lo vamos a quitar. Vamos a decir de color black, o si no quieren escribir black, podemos hacerlo con hexadecimal. Ponemos numeral y FFF, eso es blanco, ¿no? Si le ponemos 000, eso es negro. Actualizamos y ahí está, de color negrito, ¿no? Ya está. Ahora me gustaría que cuando yo me acerque a cada uno de estos ítems, cambie de color, así como está acá, ¿no? Ya. Eso es utilizando pseudoclases, ¿no? Ya habíamos visto eso. ¿Cómo lo hacemos? Bien, para empezar, puedo aplicarlo al menú link o al menú ítem. Es igual, porque ambos están dentro del mismo elemento, ¿no? Si estuviera en otro elemento, ya ahí habría que tener más cuidado. Así que voy a poner menú, a ver, ítem, ¿sí? O link. ¿Cuál es más correcto? ¿Ítem o link? Ítem, creo que ítem es más correcto. A este le voy a dar 2 puntos y luego le voy a dar el hover. Bien, ahí está. Y aquí le voy a decir que tenga un background gray, ya, más o menos gray es, igual y lo vamos a modificar si no es así. Ya está, nos acercamos y ahí está, más o menos, pero podemos modificar este color. Hacemos clic ahí y ya un color un poquito más claro. Tal vez a ustedes no les aparezca esta herramienta, es una extensión que instalé, no recuerdo cuál, igual y les paso la lista. Ahí está, mucho mejor, ¿no? Ese plomito está mejor. Y aparece cada vez que me acerco a uno de esos ítems, ¿no? Ahí está. Bien, perfecto. Y lo mismo aplicaríamos acá. También son menú ítems. No sé por qué no los puse a estos también. Voy a copiarlo esto. Ahí está. Voy a seleccionar uno de estos. Control D. Y los copio ahí. Lo actualizamos.
Y ahí están. Estos también tienen esa misma opción. No sé si es la misma, a ver, veamos. Sí, también, ¿no? Solo que tiene una letra más chiquita. Ah, menú content, entonces podemos modificar el tamaño de la letra. Menú content, ¿dónde estás? ¿Cómo modificamos el tamaño de la fuente? Font size, ¿no? Es bastante intuitivo los nombres de las propiedades. Font size para modificar el tamaño de la fuente. Será de 1.2 emet. Si le ponemos un emet se va a quedar tal cual está. Si le ponemos 1.2 un poquito más grande va a ser. Volvemos acá, actualizamos y ahí está ya, ¿no? Creo que es muy grande. Sí, ya, pasa. El zoom es mucho, ¿no? Ahí, ese es el zoom real. Ahí está. Y estos son un poquito más pequeños, ¿no? Ya se parece. Ahí está nuestro menú, ya lo construimos. La próxima clase vamos a continuar con lo demás, ¿sí? No pudimos alcanzar lastimosamente. Bueno chicos, hasta acá sería nuestro avance.